Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy nuestro primer invitado, Andrés Velázquez, dirigente fundamental de la causa R, diputado a la Asamblea Nacional, ex candidato presidencial. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Bueno, ahí, sobreviviendo bastante. ¿Rezaste mucho en Semana Santa? Bueno, fui una sola vez a la iglesia, no soy muy practicante, ¿no? Sí, entonces... Bueno, Andrés, esta semana, ha habido mucha expectativa a propósito, caramba, del diálogo que se ha iniciado en nuestro país, de este proceso de diálogo, que no es un proceso sencillo, tiene sus complicaciones, pero siempre es mejor dialogar que la confrontación violenta, ¿no? Sí, bueno, todo el país vio, Vladimir, el inicio de este diálogo, el diálogo que se dio más que de diálogo como un debate. Tú decías, por cierto, que no eras muy optimista, que tenías tus reservas. Sí, y lo dije con toda claridad allí. ¿La sigues manteniendo? Primero, y ahora lo ratifico con mucha mayor fuerza, porque hoy vi unos mensajes en una entrevista que hacía el vicepresidente Arreaza, donde él era uno de los que decía que él no tenía nada que pactar con nosotros, que nos olvidáramos. Entonces, nosotros no andamos pactando, y yo lo quiero dejar absolutamente claro, señor vicepresidente de la República, y cualquier otro miembro del gabinete que tenga esa idea. Allí estamos en esa mesa de diálogo no para pactar nada, sino para efectivamente señalar, como señalamos el pasado 10 de abril, los puntos que en nuestra opinión tienen que ser definitivamente atendidos por el gobierno. Atender las causas de la protesta. Eso es lo fundamental. El tema del desabastecimiento, el tema que lo dijimos allí con toda claridad. No hay harina para las arepas, no hay leche para los teteros. Hoy día se gasta mucho más y se compra menos. No hay empleo. El tema de la criminalidad, de la violencia en Venezuela, que todo comenzó por allí, por el caso del Táchira, ¿te recuerdas? El intento de violación a un estudiante dentro de la universidad. Son los problemas que el gobierno no atiende, la falta de funcionabilidad como debe ser de la democracia en nuestro país. Así como hay déficit de alimentos, tenemos un déficit de democracia con el funcionamiento de unos poderes públicos que no son tales, que están secuestrados por parte del gobierno nacional y en consecuencia, bueno, en ese sentido nosotros no tenemos nada que ir a pactar o a negociar con ellos. Nosotros le entregamos esto, Vladimir. Esta es la ley de amnistía que quedó en manos del presidente. Yo se la entregué personalmente a Nicolás Maduro. Y a mi modo de ver y al modo de ver de toda la Mesa de la Unidad, esa es, en nuestra opinión, la mejor herramienta para la paz y para el diálogo que el gobierno tiene. ¿Por qué la desaprovecha? Y te voy a pedir brevemente para hacer una secuencia. Cipriano Castro, el año 1902, dio una ley de amnistía para unificar al país y que todo el país unido enfrentara al bloqueo alemán en las costas que se hacía por parte de las naves alemanas, la Armada Alemana. Luego, el año 1936, fue López Contreras, a la muerte de Juan Vicente Gómez, quien para reunificar al país también hizo una ley de amnistía y puso en libertad a los presos políticos. Luego, Caldera, el año 1969, hizo una ley de amnistía para el programa la política de la pacificación en Venezuela después de la guerra de lucha armada o de la lucha armada que había, el proceso de lucha armada en el país. Luego Caldera mismo, con el caso del presidente Chávez y el resto de los participantes en los alzamientos militares, en los golpes de Estado. Y bueno, y el mismo Chávez sacó una ley de amnistía. Y entonces uno se pregunta por qué este gobierno está negado a dar una ley de amnistía para poner en libertad, fíjate tú, no solamente los presos políticos,
No solamente el caso de Humanidad, de Simonovi o de Erasmo Bolívar, o que vengan los que están exiliados, el caso de Escarano, el caso de Daniel Ceballos, el caso de Leopoldo López, estos casos, el caso de los estudiantes presos. Hay un estudiante, mira, que hay una campaña por él ahorita, parece haberse olvidado, Marcos Coello, 18 años, tiene 67 días preso, desde el 12 de febrero. ¿Cuál es la razón para tenerlo preso? ¿Cómo es posible? El caso de los que están enjuiciados por haber ejercido el derecho a huelga o haber reclamado ahora, Andrés, la contratación colectiva. El caso de Rubén González, que esta semana tiene otra presentación, otra audiencia en el tribunal. ¿Y hasta cuándo este juicio todo ahora, en todo amañado? caso, fíjate, Andrés, aunque ni al gobierno ni a la oposición le gustan la palabra pacto, la palabra negociación, todo diálogo implica, si no un pacto, al menos algunos acuerdos a los cuales se tienen que arribar, y los acuerdos se arriban después de negociaciones, conversaciones, diálogo, como lo quieran llamar, pero los efectos terminan siendo lo mismo. Claro, esta es la primera etapa, apenas se ha realizado una reunión después de aquella primera sesión de catarsis, ¿verdad? Donde unos que se dijeron unas cosas, otros se dijeron otras, pero todavía falta como que un largo trecho por caminar, es apenas un proceso que están haciendo. Exacto, pero el gobierno tiene que dar unos pasos, unas señales, unos gestos. Y el gesto. Bueno, yo lo llamaba en aquella primera conferencia una prueba de amor, ¿no? Una prueba de amor, exactamente. Yo creo que la defines muy bien. Una pareja que se va a casar, de repente, bueno, no irán a la cama hasta consumar antes. El matrimonio antes. Pues, si la pareja quiere llegar, si casta, pura, al día del matrimonio, la muchacha, pero antes tiene que haber, aunque sea un besito, chico, y un abrazo, y unas caricias, qué sé yo. Eso es así. El gobierno tiene que dar una demostración de querer de verdad, abordar el diálogo con respeto, con seriedad y con resultados. Porque tú sabes que es lo peor, que pasa el tiempo, se repitan estas reuniones y la gente no vea nada tangible. Yo lo digo por mí, y estoy seguro que en esta posición está también el resto de mis compañeros de la Mesa de la Unidad. Nosotros no estamos allí para estar indefinidamente viéndonos la cara con el gobierno sin que eso tenga ningún resultado. En mi caso personal, yo te digo, para mí no vale la pena, y lo dije esa vez, porque y yo creo que estoy entendiendo, interpretando a la gran mayoría del país que le perdió fe al gobierno, que no le tiene credibilidad. Yo decía que le apostaba muy poco, o eran muy pocas las expectativas que yo tenía. Bueno, y ha ido pasando el tiempo. Mañana supuestamente hay otra nueva reunión y nosotros vamos a insistir. Al que el gobierno diga que no, nosotros vamos a insistir en esto. Y aunque el gobierno diga en la mesa que no, en la calle, con la movilización, con las manifestaciones. Y yo creo que el próximo sábado tiene que producirse una gran movilización de apoyo a la ley de amnistía, con el propósito de que el gobierno entienda que esa es el mayor compromiso en relación a este proceso de conversación. Ahora, en el diálogo, y lo conversábamos antes de comenzar el programa, en el diálogo gana el gobierno, gana la oposición y por supuesto que gana el país. La acción de diálogo permite que todos obtengan algún tipo de beneficios políticos, si el caso vamos, si ese fuera el caso, pero además el país gana la posibilidad de que se encuentren salidas a los problemas que hay sin apelar a la violencia. Hay un artículo que publicó este domingo en Ramos Alup, no sé si lo leíste, en El Nuevo País, donde él señala que el diálogo ha sepultado las pretensiones personales de quienes los atacaban por asistir a esa reunión con el gobierno. Pues a su juicio desean salidas no constitucionales ya que se lucran económicamente con la guerra. Además dice que este diálogo ha sepultado agendas personales de quienes apostaron todo el tiempo del oficialismo o de la oposición a salidas no constitucionales, a imaginarias transiciones de las cuales se veían presidentes o presidentas. Ahí hace algunos señalamientos en Ramos, pero además dice, entre otras cosas, que en ese diálogo, para los efectos de esa estrategia contra el diálogo, han alquilado medios y comunicadores aquí afuera para una campaña feroz cuyas razones conocemos de sobra. Allí hay traficantes de toda la haya, prófugos, no políticos, sino penales. O sea, he dicho que quienes están adversando el diálogo. Bueno, yo en esa amplia gama que expresa allí Henry Ramos, no voy a meterme concretamente, pero lo que sí puedo compartir con él es que efectivamente al diálogo nadie se puede negar. Y quedó claro, absolutamente claro, que la Mesa de la Unidad no se negaba al diálogo,
solo que habíamos establecido un conjunto de condiciones que el gobierno no quería aceptar, que finalmente se aceptaron: la cadena nacional, la intervención de cada uno de los presentes, una agenda definida, la presencia del árbitro escogido o aceptado por ambas partes, que en este caso fue el representante del Vaticano, el nuncio. Bueno, esas condiciones se dieron y yo había señalado, si esas condiciones no se dan, por supuesto, en nuestro caso personal no íbamos a estar. Pero fíjate que la causa R, yo recuerdo, fíjate, la historia es importante en estas cosas, Andrés. La causa R prácticamente sufre su primera decisión importante a propósito del 4 de febrero. Allí hubo un sector de la causa en el cual tú pertenecías, que no estuvo de acuerdo con el apoyo al golpe del 4 de febrero, o a la insurrección, como la quieras llamar. La causa después, a los años, termina dividiéndose por eso. Fíjate, también en ese momento se provocó prácticamente un deslinde allí. No hubo la división, pero al final se dio. Sí. Te voy a dejar para que a la pausa hablemos de ese tema, porque también veo que hay un deslinde, claro, tanto en la práctica, el ir al diálogo, artículo de Henry Ramos y otras manifestaciones políticas marcan un deslinde dentro de la oposición con sectores que no creen en el diálogo y que, bueno, no dicen que creen en la violencia, pero no se deslindan de ella y, de cierto modo, como que la justifican.